En febrero de 2022, el mundo observaba perplejo el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Mientras los líderes internacionales se movilizaban y los ciudadanos buscaban escapar del conflicto, un equipo de periodistas de la Associated Press tomaba una decisión que cambiaría sus vidas. Liderada por el reconocido periodista ucraniano Mstislav Chernov, la equipo decidió permanecer en la ciudad estratégica de Mariupol, en el sur de Ucrania. En aquel momento, pocos imaginaban que aquella sería uno de los escenarios más brutales de la guerra. Mariupol, una ciudad costera con cerca de 500.000 de habitantes antes de la guerra, era conocida por su historia marítima y su importancia económica. Pero rápidamente se convertiría en sinónimo de horror y resistencia. El primer ataque ruso llegó el 24 de febrero, fecha oficial del inicio de la invasión. A partir de ahí, la ciudad comenzó a ser rodeada por fuerzas armadas rusas, aislando completamente a sus habitantes. Chernov y su equipo ya habían cubierto conflictos anteriores, pero nada los preparó para lo que vendría. Estaban a punto de vivir, de cerca, un cerco brutal que duraría semanas y que resultaría en miles de muertes. En esos primeros días, aún había cierta comunicación con el exterior. Pero conforme los ataques aumentaban, las redes de Internet y energía comenzaron a fallar, cortando a Mariupol del resto del mundo. La equipo de la AP logró capturar los momentos iniciales de la invasión. Vehículos blindados entrando en la ciudad, explosiones resonando en los barrios residenciales y civiles corriendo desesperados en busca de refugio. El gobierno ucraniano intentaba organizar evacuaciones, pero los bombardeos constantes dificultaban cualquier intento de fuga. Los periodistas percibieron que tal vez fuera la última oportunidad de dejar la ciudad, o de quedarse y registrar la verdad. Mstislav, ciudadano ucraniano nacido y criado en el país, sentía en carne propia el peso de la decisión. Dejar Mariupol significaba abandonar a su pueblo en un momento de extrema vulnerabilidad. Quedarse, sin embargo, era arriesgar su propia vida. Con cámaras en mano y chalecos antibalas, optaron por permanecer. Serían los únicos periodistas internacionales en documentar, en tiempo real, lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad sitiada. El último vuelo diplomático salió de Ucrania pocas horas después. Fue el momento simbólico en que el país quedaba solo frente a la invasión. Para Chernov, aquello no era solo una noticia, era la realidad de su propio hogar. Las calles de Mariupol comenzaban a vaciarse. Tiendas cerradas, coches abandonados, niños llorando. Cada detalle era grabado cuidadosamente por el equipo, que sabía que esas imágenes tendrían un valor histórico incalculable. En el centro de la ciudad, aparecían los primeros signos de colapso. Hospitales sin medicamentos, estaciones de gasolina vacías y familias reunidas en refugios improvisados en las escaleras de los edificios. Era el comienzo de algo que pocos imaginaban. Un cerco que duraría semanas y que conmocionaría al mundo con sus imágenes devastadoras. Y el equipo de la AP estaba allí para mostrar cada segundo. Con eso, terminamos la primera sesión mostrando cómo todo comenzó. Con una difícil elección, un corazón partido y una misión clara. Contar la verdad, incluso cuando el mundo parecía sumergirse en el silencio. Durante los primeros días dentro de la ciudad sitiada, Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press ya enfrentaban las dificultades extremas de trabajar en una zona de guerra. Cada movimiento necesitaba ser calculado, cada imagen capturada, valiosa. Con los ataques rusos intensificándose, Mariupol se convirtió en un campo de batallas silenciosas, no solo entre soldados, sino también contra el tiempo. La prioridad de los periodistas era registrar lo que estaba ocurriendo antes de que fuera borrado. Los primeros hospitales afectados comenzaron a aparecer en los informes internacionales. Uno de ellos, ubicado en el centro de la ciudad, sufrió daños severos tras un bombardeo que hirió a docenas de personas y dejó a muchas sin atención adecuada. Chernov y su equipo fueron de los primeros en entrar en el hospital poco después del ataque. El escenario era desolador. Paredes agrietadas, equipos médicos dispersos por el suelo y pacientes intentando sobrevivir con recursos mínimos. Entre las víctimas, había mujeres embarazadas, ancianos y niños. Algunos gritaban de dolor, otros permanecían en silencio, mirando a su alrededor como si buscaran alguna explicación para el horror que les abatía.
Un momento particularmente marcado fue el registro de una maternidad que fue directamente alcanzada por explosiones. Las imágenes mostraban pasillos destruidos, cunas volcadas y madres sosteniendo bebés recién nacidos en medio del caos. Esas escenas, aunque difíciles de ver, eran fundamentales para mostrar al mundo la realidad brutal de la guerra. Para el equipo de la AP, había conciencia de que esas imágenes podrían cambiar percepciones e incluso presionar a gobiernos a actuar. Sin embargo, grabar estos momentos exigía coraje. En plena línea de fuego, el equipo enfrentaba el riesgo constante de ataques aéreos, disparos perdidos e incluso prisión por parte de las fuerzas rusas, si eran descubiertos filmando ciertas áreas. A pesar de eso, los periodistas siguieron adelante. Con cámaras escondidas o disfrazadas, lograban capturar detalles que nadie más registraba, detalles que luego se convertirían en pruebas irrefutables de atrocidades cometidas durante la guerra. Cada día, el cerco se cerraba más. Carreteras bloqueadas, comunicaciones cortadas y la falta de agua potable y comida aumentaban la tensión entre los habitantes. Y el equipo de la AP continuaba registrando todo esto. Las primeras noticias sobre civiles muertos en masa comenzaron a surgir. Algunos relataban que cuerpos estaban siendo dejados en las calles, sin nadie para removerlos. Otros contaban historias de familias enteras diezmadas en un solo ataque. Chernov sabía que, al transmitir estos hechos, cargaba una gran responsabilidad. Cada imagen, cada testimonio, era una voz representando a miles de personas atrapadas entre balas y bombas. El impacto de estos primeros informes comenzó a resonar fuera de Ucrania. Redacciones de todo el mundo recibían los vídeos y fotos, transformándolos en portadas de primera página y titulares de noticieros. Pero para los habitantes de Mariupol, aquello importaba poco. Mientras el mundo miraba, ellos vivían. Y cada segundo parecía una eternidad, cada respiración, un milagro. Así, terminamos la segunda sesión con los primeros grandes momentos documentados por el equipo de la AP. Los ataques directos a hospitales, la destrucción de la maternidad y el comienzo del impacto global de estas imágenes. Con los primeros días en Mariupol ya marcados por ataques constantes e imágenes impactantes, Mstislav Chernov y su equipo comenzaban a entender que estaban ante algo mucho más allá de una cobertura periodística común. Allí, en esa ciudad sitiada, no había redacción segura ni horario comercial. Cada minuto era una batalla contra el miedo, el hambre y la fatiga. Y, por encima de todo, contra el silencio que intentaba borrar la verdad. La rutina del equipo se resumía en un ciclo implacable. Levantarse temprano, verificar si aún tenían comunicación con el mundo exterior, planificar los desplazamientos y salir a las calles con cámaras listas para capturar la realidad más dura de la guerra. Dormían en refugios improvisados, muchas veces dentro de hospitales o sótanos de edificios abandonados. Las noches eran interrumpidas por explosiones y por el sonido distante de artillería pesada, haciendo que el descanso fuera casi inexistente. Chernov sabía que cada paso fuera del refugio podría ser el último. Aún así, insistía en estar donde la gente necesitaba ser escuchada, en las filas por comida, en los centros médicos improvisados, en las casas dañadas por los bombardeos. El equipo contaba con radios de corto alcance y teléfonos celulares con señal precaria. Cuando lograban enviar material, era un alivio momentáneo. Pero pronto venía la preocupación, ¿y si la próxima conexión tardara días? Incluso con todas esas dificultades, mantenían la disciplina de registrar todos los detalles. No solo las grandes tragedias, sino también los pequeños momentos humanos. Un niño llorando, un anciano rezando, un médico limpiando la cara de un herido. Además de la presión externa de los combates, había el desgaste físico y emocional. Los periodistas lidiaban con sueño acumulado, alimentación irregular y la constante angustia de ver tanto sufrimiento sin poder ayudar directamente. Cierto día, durante un intento de evacuación de civiles, Chernov y su camarógrafo filmaron a una familia entera corriendo bajo tiroteo. El padre llevaba a una niña en brazos, mientras la madre sostenía a un bebé recién nacido envuelto en un paño sucio de polvo. Ese momento fue transmitido en vivo y visto por millones. Para el mundo, era una imagen conmovedora. Para quienes estaban allí,
Era solo uno más entre cientos de casos similares. Cada día, la línea entre reportero y testigo se hacía más delgada. Chernobyl no era solo un observador, era parte de la historia. Y eso pesaba sobre sus hombros. A pesar de toda la tensión, el equipo mantenía el enfoque. Cada grabación, cada entrevista, cada segundo filmado era una forma de resistencia. Era la prueba de que Mariupol aún respiraba, incluso bajo cenizas y escombros. Así, terminamos esta sesión mostrando el precio humano y profesional de hacer periodismo en tiempos de guerra. Una rutina intensa, ardua, pero absolutamente necesaria para contar al mundo lo que realmente ocurría en Mariupol. En los corredores polvorientos de un refugio improvisado, entre gritos amortiguados y respiraciones pesadas, una escena se repetía todos los días. Niños heridos, asustados, sin entender por qué su mundo se desmoronaba. Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press comenzaron a registrar estos momentos con mayor frecuencia. No era fácil filmar, pero sabían que los niños eran el retrato más cruel de la guerra. Inocentes atrapados en un conflicto que no eligieron vivir. En uno de los hospitales aún funcionando, encontraron a una niña llamada Alina, de solo 6 años. Su brazo estaba vendado con tela improvisada, y sus ojos, fijos en el suelo, parecían cargar todo el miedo del mundo. Su madre, visiblemente afectada, intentaba tranquilizarla, pero sus propias manos temblaban incontrolablemente. Era difícil proteger a alguien cuando todo a su alrededor parecía explotar. Chernov hizo hincapié en capturar ese momento con respeto. No quería explotar el dolor de esa familia, sino mostrar al mundo que hasta los niños estaban en la línea de fuego, literalmente. Los relatos se multiplicaban. Bebés naciendo en refugios subterráneos, niños separados de sus padres durante ataques, familias enteras huyendo con ropa rasgada y botas rotas, sin saber hacia dónde ir. El equipo de la AP registró un momento especialmente impactante. Un niño pequeño, solo en medio de la calle, llorando mientras sostenía una muñeca dañada. El edificio donde vivía había sido alcanzado minutos antes. No había forma de no emocionarse. Cada imagen traía consigo una historia de pérdida, miedo y resistencia. Y cada una de ellas exigía coraje para ser capturada, bajo el constante riesgo de nuevos ataques. Además de las escenas directas, los periodistas también escucharon testimonios de padres que, incluso bajo presión extrema, hacían todo lo posible por mantener la esperanza viva. Uno de ellos contó cómo enseñaba a su hijo a esconderse, pero también a soñar con un futuro mejor. Había una escuela que, antes de la guerra, estaba llena de vida y color. Después de los bombardeos, solo quedaban paredes rotas y mesas volcadas. Aún así, algunos niños seguían allí, sentados en el suelo, intentando aprender algo, cualquier cosa. Chernov filmó a una profesora que daba clases entre las ruinas, con una voz firme, casi terca. Ella decía, si dejamos de enseñar, ellos ganaron. Fue una frase que resonó mucho más allá de aquellas ruinas. El equipo también acompañó un intento de evacuación de niños enfermos. Médicos improvisaban ambulancias con coches particulares, y los periodistas los seguían, registrando cada paso inseguro en la carretera bloqueada. El camino era peligroso. Toda salida tenía que negociarse con soldados de ambos bandos. En algunos momentos, el equipo fue detenido y amenazado por fuerzas rusas, que exigían que borraran las imágenes grabadas. A pesar de eso, insistieron. Porque sabían que cada niño salvado, cada imagen mostrada, era una victoria contra el olvido. Y que, sin testigos, la verdad podría ser borrada para siempre. Terminamos esta sesión con historias que tocan el corazón y que muestran que, incluso en las circunstancias más crueles, hay espacio para la resistencia, el coraje y la fe de quien insiste en vivir. Conforme los días en Mariupol pasaban, el escenario de guerra se transformaba en algo aún más desesperador. La ciudad, antes viva y colorida, ahora era un enredo de escombros, silencios y cuerpos. Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press comenzaron a percibir que el número de muertos crecía de forma alarmante. Los hospitales saturados no podían atender a todos los heridos y los entierros se volvieron una rutina trágica. Era común encontrar cuerpos en las aceras,
cubiertos con sábanas sucias o simplemente abandonados frente a edificios derrumbados. La gente ya no tenía fuerza ni tiempo para enterrar a sus muertos con dignidad. Fue entonces cuando surgieron las fosas comunes, lugares improvisados donde los cuerpos eran colocados unos sobre otros, sin ataúdes, sin ceremonias, muchas veces sin identificación. Chernov registró una de esas escenas en un parque que antes era punto de encuentro familiar. Ahora era un cementerio improvisado. Trabajadores locales, con mascarillas improvisadas y guantes rotos, cavaban hoyos enormes, casi como pozos. Los cuerpos eran envueltos en plásticos negros y blancos, llevados por hombres cansados y asustados. Muchas veces, lloraban mientras bajaban cada cuerpo en la tierra fría y húmeda. La falta de electricidad y comunicación agravaba aún más la situación. Familias enteras desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía quién había sobrevivido, quién estaba herido o quién había sido enterrado allí. En algunos barrios, el olor a descomposición flotaba en el aire. Era imposible evitarlo. Y esto generaba pánico. Los residentes temían salir de casa, no por miedo a balas, sino por miedo a encontrar algo irreversible. El equipo de la app filmó a un hombre que buscaba a su esposa y a su hijo pequeño. Preguntaba a todos, mostraba fotos arrugadas, caminaba entre las fosas con lágrimas en los ojos, tratando de reconocer a alguien. Ese momento fue uno de los más difíciles de capturar. No había forma de ayudar. No había forma de borrar esa imagen. Lo único que quedaba era registrar y rezar para que alguien, en algún lugar, viera eso y entendiera lo que estaba ocurriendo. El sistema de salud local colapsó por completo. Médicos trabajaban sin parar, a veces durante 48 horas seguidas, sin dormir, sin comer. Algunos desmayaban de fatiga, pero regresaban minutos después a la lucha. Las ambulancias no podían circular con seguridad. Algunas fueron alcanzadas en ataques directos. Otras se quedaron sin combustible. Y los heridos debían ser arrastrados por las calles hasta los centros médicos improvisados. Chernov contó que, cierto día, él y su equipo encontraron a un grupo de voluntarios llevando a un joven gravemente herido en una camilla hecha de tablas y tela rota. El joven sangraba mucho, pero sonreía, como si intentara tranquilizar a quienes lo llevaban. Esta imagen simbolizaba todo lo que Mariupol había llegado a ser. Un lugar donde la vida dependía de la resistencia colectiva, donde la muerte rondaba constantemente, pero donde aún había espacio para la esperanza. Terminamos esta sesión con un retrato sombrío, pero real. El colapso total de una ciudad bajo cerco, donde el horror se mezclaba con el desespero y donde solo la fuerza humana mantenía cualquier rastro de humanidad viva. En Mariupol, la vida cotidiana se había transformado en algo irreconocible. La rutina de antes, ir al mercado, llevar a los niños a la escuela, encontrar amigos, se había convertido en un pasado distante. Ahora, la realidad era otra. Salir de casa significaba correr riesgos imprevisibles. No había garantía de que uno regresara. Cada paso fuera de los refugios improvisados era una decisión difícil, casi heroica. Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press registraban estos momentos con cuidado. Acompañaron familias que necesitaban buscar agua potable, incluso bajo tiroteos constantes. Una de las imágenes más marcadas mostraba a una mujer mayor caminando lentamente hacia una tubería rota en medio de la calle. Sostenía una botella vacía y temblaba, no solo de frío, sino de miedo. No estaba sola. Otras personas hacían fila en silencio, manteniendo los ojos en el cielo, esperando no escuchar el sonido de un ataque aéreo. Algunos llevaban cubos abollados, otros simplemente botellas plásticas. Chernov contó después que, mientras filmaba esa escena, escuchó un zumbido proveniente del cielo. Todos se lanzaron al suelo. Un misil cayó a unos metros de distancia, destruyendo parte de un edificio, pero, por milagro, nadie resultó herido. Estas situaciones se repetían diariamente. Las personas tenían que enfrentar no solo el miedo físico, sino también el desgaste emocional constante. El estrés era tan intenso que muchos perdían la noción del tiempo. Algunos residentes crearon señales entre sí para alertar sobre ataques inminentes. Golpes en la pared, gritos cortos,
incluso luces parpadeantes. Sabían que cada segundo podría salvar una vida. Los refugios eran espacios apretados, sin ventilación adecuada. Familias enteras vivían juntas en salas pequeñas, con poca comida y ningún confort. Los niños lloraban durante la noche, asustados por los sonidos de las explosiones. A pesar de todo esto, había solidaridad. Los vecinos compartían lo poco que tenían. Uno cocinaba con leña en un patio destruido, otro organizaba juegos para distraer a los niños. Era una forma de resistencia sutil, pero poderosa. El equipo de la AP acompañó a una familia que perdió su techo tras un bombardeo directo. Se mudaron a un sótano subterráneo, donde compartieron el espacio con otras 7 personas. Allí dormían en el suelo, uno al lado del otro, como en un campo de refugiados improvisado. El padre de la familia, un hombre que antes trabajaba como mecánico, le dijo a Chernov que ya no sabía cuántos días habían pasado desde la última vez que tomó un baño. Lo importante es que todos están vivos, dijo, con voz cansada. Los intentos de fuga eran frecuentes, pero arduos. Algunas familias lograron salir por carreteras bloqueadas, otras fueron detenidas por soldados armados. Hubo casos en los que automóviles fueron disparados antes de alcanzar la salida de la ciudad. A pesar de todo esto, algunos insistían en quedarse. Unos por falta de condiciones para viajar, otros por terquedad o por no querer abandonar sus casas, sus barrios, su historia. Terminamos esta sesión con retratos reales de civiles atrapados en una guerra que no eligieron, pero que los marcó para siempre. Un testimonio de la lucha diaria por sobrevivir, incluso cuando todo parece perdido. Mientras Mariupol ardía bajo bombardeos y ataques constantes, algo fuera de la ciudad comenzaba a ganar fuerza. Las imágenes captadas por el equipo de la Associated Press. Mstislav Chernov y sus colegas sabían que estaban ante uno de los periodos más brutales de la historia reciente. Cada grabación era una prueba, cada fotografía, una denuncia silenciosa contra el horror que se desarrollaba lejos de los ojos del mundo. Pero transmitir estas imágenes no era simple. Con comunicación precaria y la constante amenaza de ser descubiertos por las fuerzas rusas, el equipo necesitaba usar estrategias creativas para enviar el material al exterior. En algunos momentos, contaban con satélites portátiles. En otros, dependían de conexiones de Internet intermitentes o incluso de mensajes breves vía radio. Cada envío era una carrera contra el tiempo. Cuando los primeros vídeos llegaron a la redacción de la AP en Kiev, y luego a las oficinas internacionales, el impacto fue inmediato. Las imágenes eran conmovedoras, difíciles de ver, pero imposibles de ignorar. Pronto, las escenas del hospital bombardeado, de la maternidad destruida y de las fosas comunes comenzaron a aparecer en las portadas de grandes medios del mundo entero. De la BBC a la CNN, del New York Times al Le Monde. Las redes sociales también se convirtieron en aliadas poderosas. Publicaciones sobre Mariupol se viralizaron. Millones de personas vieron las imágenes y reaccionaron con indignación, tristeza y, muchas veces, impotencia. Gobiernos europeos y estadounidenses comenzaron a citar específicamente los reportajes de la AP en sus declaraciones oficiales. Los registros se convirtieron en parte del discurso político internacional, usados como evidencias en condenas formales a Rusia. Chernov recuerda que, al ver sus imágenes siendo mostradas en canales de noticias en vivo, sintió un escalofrío. Sabía que aquellas eran más que fotos, eran voces de quienes no podían hablar por sí mismos. La cobertura intensificada también generó presión global. La Unión Europea y Estados Unidos aceleraron sanciones económicas contra líderes rusos, y organizaciones humanitarias aumentaron esfuerzos para ayudar a civiles ucranianos. Además, los vídeos sirvieron como base para investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de guerra. Juristas especializados en derecho internacional analizaron los registros como pruebas legales en futuros juicios. Para los habitantes de Mariupol, sin embargo, esta repercusión parecía distante. Mientras el mundo debatía política y diplomacia, ellos luchaban para encontrar comida, agua y refugio. Aún así, había esperanza. Algunos civiles decían haber visto sus historias contadas en la radio o en televisores extranjeros. Al menos alguien está viendo, dijo una mujer a Chernov,
mientras sostenía la mano de su hijo herido. Esta frase resumía el propósito mayor del periodismo: dar voz al invisible, mostrar lo que intentan ocultar y recordar al mundo que, incluso en medio del caos, hay personas viviendo, sufriendo y resistiendo. Terminamos esta sesión reflexionando sobre el verdadero poder de las imágenes. No solo como noticia, sino como testimonio histórico y herramienta de justicia. Y todo esto comenzó con un pequeño grupo de periodistas que decidió quedarse, cuando todos huyeron. Conforme los días pasaban en Mariupol, Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press comenzaban a sentir los efectos no solo físicos, sino también emocionales de la guerra. Estar bajo constante amenaza cambiaba a las personas. El sueño se hacía raro, los sueños eran invadidos por explosiones y gritos, e incluso los momentos de descanso estaban marcados por tensión. Chernov contó que, ciertas noches, despertaba asustado con el sonido de un vaso cayendo o con el viento golpeando una puerta. Su cuerpo siempre estaba en alerta, como si en cualquier momento una bomba fuera a caer. El desgaste físico era visible. La falta de alimentación regular, la poca agua potable y el exceso de adrenalina hicieron que todos perdieran peso rápidamente. Algunos llegaron a sangrar por la nariz debido a la deshidratación. Además, había la presión mental de decidir constantemente qué filmar. Cada elección parecía cruel. Registrar a una madre llorando junto al cuerpo de su hijo o ayudar a cargar a un herido hasta un refugio. Chernov admitió, en entrevistas posteriores, que varias veces sintió ganas de dejarlo todo y huir. Pero sabía que si abandonaba Mariupol, estaría dejando miles de historias sin voz. Hubo momentos en que el equipo discutía entre sí si continuar o no. Uno de los reporteros confesó tener ataques de pánico antes de salir a la calle. Otro dijo que ya no podía distinguir entre realidad y pesadilla. Aún así, siguieron adelante. Porque sabían que cada imagen capturada era una prueba, cada testimonio grabado, una historia que necesitaba ser contada. La relación entre los miembros del equipo también fue afectada. A veces, la frustración y la fatiga hablaban más alto. Hubo discusiones, decisiones tomadas en la emoción, pero siempre terminaban con un acuerdo silencioso: tenemos que continuar. Chernov, como líder del equipo, asumió un papel aún más difícil. Tenía que cuidar de la seguridad de todos, mantener el enfoque en los reportajes y lidiar con la culpa de estar allí mientras tantos otros morían. Una de las situaciones más marcadas ocurrió cuando uno de los camarógrafos casi fue alcanzado por un disparo perdido. Se quedó paralizado por minutos, temblando, hasta que Chernov lo abrazó y le dijo: «Estás vivo. Y eso es lo que importa». Pero no todas las batallas eran externas. La mayor de ellas era contra su propio corazón. ¿Cómo un periodista puede mantener la objetividad frente a tanto sufrimiento? ¿Cómo evitar involucrarse emocionalmente? Muchas veces, Chernov filmaba una escena, y al regresar al refugio, lloraba a solas. No quería mostrar debilidad a sus colegas, pero sabía que, por dentro, también era solo un hombre viendo a su país derrumbarse. A pesar de eso, encontró fuerza en pequeños gestos. Un niño sonriendo tras recibir un chocolate, un médico salvando una vida, una familia reunida tras días separada. Esos momentos eran como luces en medio de la oscuridad. Terminamos esta sesión reflexionando sobre el verdadero costo humano del periodismo en zonas de conflicto. No son solo cámaras y micrófonos los que registran la historia. Son corazones que resisten al dolor para contar la verdad. Llegó un momento en Mariupol en que incluso los más determinados comenzaron a dudar. La ciudad estaba casi completamente destruida, y las posibilidades de sobrevivir parecían cada vez menores. Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Cada día adicional en esa ciudad significaba más riesgos, menos recursos y una posibilidad real de prisión, o peor. El acceso a la comunicación con el mundo exterior se había vuelto prácticamente imposible. Ya no podían enviar vídeos regularmente, y eso los hacía sentir que su trabajo podría estar siendo borrado. Fue entonces cuando algunos miembros del equipo comenzaron a preguntar: ¿será que ya hicimos lo suficiente? ¿Será que deberíamos intentar salir mientras aún haya tiempo? Chernov, como líder, sintió el peso de esta decisión.
Entendía el miedo de sus colegas, pero también sabía que, al salir, estarían abandonando a miles de personas cuyas historias aún necesitaban ser contadas. Discutieron durante horas dentro de un refugio subterráneo. Algunos defendían que era hora de buscar ayuda externa y regresar con más apoyo. Otros creían que, si salían, quizás nunca pudieran volver. Mientras tanto, los combates se intensificaban. Los rusos avanzaban con fuerza total, y los civiles eran rodeados por todos lados. No había rutas seguras de fuga, al menos ninguna que conocieran. Una noche, durante un breve cese del fuego, el equipo recibió una llamada desesperada desde Kiev. Un representante de la AP informó que había una remota posibilidad de evacuación por una carretera que, según informes, había sido parcialmente liberada. La noticia generó una mezcla de emociones: esperanza, ansiedad, miedo. Era la oportunidad que esperaban, pero también significaba dejar atrás todo lo que habían vivido hasta ese momento. Chernov reunió a los colegas y preguntó directamente: ¿quién está dispuesto a arriesgarse? Hubo un largo silencio. Luego, uno por uno, respondieron con miradas firmes y voces bajas: vamos. Se prepararon rápidamente. Guardaron el equipo esencial, escondieron parte de las imágenes grabadas en lugares seguros y acordaron señales en caso de que alguien se perdiera en el camino. La jornada comenzó al amanecer. Con ropa sucia, cuerpos cansados y mentes tensas, siguieron la única carretera que parecía ofrecer alguna chance de salvación. Pero no tardó mucho para que surgieran los problemas. En medio del trayecto, fueron detenidos por soldados rusos armados. Un oficial exigió que entregaran todo el material filmado. Chernov, manteniendo la calma, fingió no entender ruso y mostró documentos internacionales que demostraban su identidad como periodista. Por suerte, tras unos minutos tensos, los soldados los dejaron pasar. Fue un alivio temporal, pero no resolvió el mayor problema: la carretera, al final, no estaba tan segura como dijeron. Terminamos esta sesión en un momento crucial. El equipo de la AP decide arriesgar todo para escapar de Mariupol, enfrentando barreras militares, carreteras inciertas y la duda constante de haber hecho la elección correcta. El fin de la jornada parece cercano, pero el peligro aún no ha terminado. Después de horas recorriendo una carretera marcada por escombros, soldados y miedo, Mstislav Chernov y su equipo de la Associated Press finalmente avistaron algo que hacía días parecía imposible: el horizonte libre de explosiones. Habían logrado. Cruzaron Mariupol sitiada, enfrentaron barreras rusas, pasaron por zonas de riesgo extremo y ahora estaban fuera de la ciudad. Pero el corazón de cada uno aún estaba allí, entre los escombros y las historias no contadas. Al regresar a la redacción en Kiev, y luego al mundo, trajeron consigo más que equipos y grabaciones. Trajeron testimonios reales, voces silenciadas por el conflicto y la prueba de que Mariupol resistió incluso cuando todo parecía perdido. Las grabaciones realizadas durante aquellos 20 días se convertirían en parte de un documental poderoso: 20 días en Mariupol. Una película que va más allá de la guerra, es un retrato humano, un grito de auxilio capturado en tiempo real. Chernov, quien ya había cubierto conflictos en otros países, dijo que nada lo preparó para esto. Nunca imaginé que vería a mi propio país bajo fuego cruzado, a mis compatriotas huyendo de sus casas como refugiados. El documental no es solo sobre bombas y ataques. Es sobre decisiones difíciles, sobre periodistas que decidieron quedarse cuando todos huyeron, sobre civiles que intentaron mantener la vida incluso ante el aparente fin de todo. Es sobre niños que lloraron, médicos que salvaron vidas sin tener que comer, madres que protegieron a sus hijos con lo poco que tenían. Es sobre resistencia en su forma más pura. Cuando el mundo vio las imágenes, muchos sintieron en carne propia por primera vez el verdadero costo de la guerra. Las fotos de los hospitales bombardeados, de las fosas comunes, de los refugios llenos fueron vistas por millones. Gobiernos cambiaron discursos. Organizaciones humanitarias aumentaron esfuerzos. Y, por encima de todo, el pueblo ucraniano vio que no estaba solo. Alguien allá afuera vio su dolor, escuchó sus gritos y decidió mostrarlo al mundo. Pero el legado de esta cobertura va mucho más allá del noticiario.
Muestra el papel esencial del periodismo en tiempos de crisis. Ser la voz de los que no tienen voz, registrar la historia antes de que sea borrada. Para Chernov y su equipo, esta misión tuvo un precio profundo. Heridas que llevarán para siempre, memorias que no pueden ser olvidadas. Pero también orgullo, de haber hecho la diferencia cuando más se necesitaba. Hoy, 20 días en Mariupol es mucho más que un documental. Es una lección de coraje, un registro histórico y una advertencia para el futuro. Muestra que, incluso en las sombras de la guerra, la verdad puede brillar. Si has llegado hasta aquí, significa que también te importa esto. Que crees que contar la verdad importa. Que crees que ver, escuchar y entender son formas de resistir. Por eso, te invito. Si este contenido te tocó, compártelo. Muestra a otras personas lo que ocurrió en Mariupol. Dale me gusta, comenta lo que pensaste, y si aún no estás suscrito, haz clic en la campana para seguir más contenidos como este. Y, por encima de todo, no dejes que la historia se borre. Porque mientras haya quien recuerde, quien cuente y quien escuche, la verdad sigue viva.